Ya estamos de vuelta en este ADN hoy. Nos vamos a los Emiratos Árabes, el último día de la visita oficial del presidente Gabriel Boric. Paulina García, estamos contigo. Buen día. Sí, buen día, Paula. Pasamos a escuchar el balance que hace el presidente Gabriel Boric por la situación de Venezuela. Por resolverlos en conjunto. Hay problemas en los que si no hay un involucramiento de las dos partes sencillamente no se pueden resolver. Yo no puedo hacer, por más voluntad que tenga, que un avión con expulsados administrativos o judiciales aterrice en Venezuela. Necesito la colaboración del gobierno para aquello. Por lo tanto, Chile jamás va a ser un país proclive a romper relaciones con nadie. Las únicas veces en la historia democrática que Chile ha roto relaciones con otro país fue en 1943 con la Alemania nazi y Japón. Por lo tanto, acá la decisión unilateral que ha tomado Venezuela, que aún no ha sido notificada formalmente, pero que con las diatribas que vimos ha sido anunciada de expulsar a nuestro personal diplomático, quiero decirles que es injustificable y, como señalé antes, demuestra una intolerancia impropia de las democracias. Y en ese sentido yo respaldo plenamente todo lo que al respecto ha señalado nuestro canciller Alberto Fanclavera. Mi preocupación, y acá yo sé que es muy fácil irse en las peleas e ir como escalando el tono, pero en lo que tenemos que centrarnos, y yo como presidente de la República de Chile, pero como miembro de la comunidad internacional, lo que tengo que centrarme, más allá de una pelea personal y de ponernos, insisto, adjetivos, es en que en conjunto con la comunidad internacional logremos que las elecciones se respeten, que sean transparentes, que sean verificadas. Es lo que está exigiendo la comunidad internacional por el bien del pueblo venezolano y también de toda la región de América Latina y, por cierto, también América del Norte. El exilio venezolano ha llevado a la diáspora a más de 6 millones, el número es indeterminado, pero más de 6 millones de ciudadanos de ese país que han emigrado a diferentes países, entre ellos Chile. Hay cerca de 700.000, si no más, venezolanos en nuestra patria. Nosotros también, y lo digo porque he tenido la oportunidad de conversar con muchos de ellos, tenemos el deber de exigir el respeto a la voluntad que ha expresado ese pueblo en las elecciones que se han llevado a cabo en los últimos días en Venezuela. Y esperemos que a la brevedad se publiquen las actas y vamos a seguir en esa misma línea con el resto de los países de la región. Hola, presidente. Sigue respondiendo preguntas del presidente Gabriel Boric. Vamos a escuchar sus declaraciones. Venezuela, y si es que usted no ve un problema en que ellos sean parte de la alianza de gobierno, considerando que usted ha dicho que este es un tema de principios. La alianza de gobierno que tenemos en Chile es una alianza que es diversa, y si yo hiciera de cada diferencia que existe con algún parlamentario o alguna declaración de uno u otro partido, la verdad es que sería muy difícil gobernar. Yo con el Partido Comunista tengo una excelente relación en lo cotidiano, han sido un partido importante para la sustentación del gobierno, con permanentes aportes, y en el punto de política internacional, particularmente respecto a Venezuela, tenemos una diferencia. Pero lo bueno respecto a eso es que tantos ellos como todos los demás entienden que la política en materia internacional la dirijo yo, como presidente de la República y como jefe de Estado, y por lo tanto no me parece que ese sea un motivo para armar más polémica mientras los roles estén absolutamente claros, y creo que los roles están claros, tal como además lo señala de manera muy prístina la declaración de la presidenta de la Cámara de Diputados, Carol Cariola. Le quiero insistir en que usted decía que esto es un tema de principios, porque generalmente el gobierno plantea que hay diferencias puntuales con uno u otro partido, pero usted ha sido enfático en que lo que ocurre en Venezuela y la defensa de los derechos humanos y la defensa de la democracia es un tema de principios. Por eso le pregunto si no hubo un problema en que el Partido Comunista tenga esta postura. Yo no puedo juzgar lo que es problema para los partidos que defienden algo, eso lo tienen que decir ellos. Para mí no es un problema la coalición de gobierno. Con la coalición de gobierno tenemos muchísimos desafíos en común. Tenemos que sacar adelante la reforma de pensiones, tenemos que sacar adelante el pacto fiscal, tenemos que seguir haciendo crecer nuestra economía, y por lo tanto yo no voy a
hacer de este tema un tema de política interna, que me imagino que va a haber quienes traten de aprovecharse de aquello, pero para mí lo importante en esto, y hago un llamado conjunto a que no perdamos de vista que lo importante es que las elecciones se respeten, que sean y no tratemos de hacer esto un tema de pelea interna, como se ha hecho hace ya demasiado tiempo en nuestro país. Presidente, buenas tardes. Última pregunta para el presidente Gabriel Boric. Esto sí, cambiando de tema relacionado con esta polémica que hay a propósito de la construcción de esta cárcel de alta seguridad en Santiago y esta ofensiva de la alcaldesa de Santiago, Gracie Hasler. Pasemos a escuchar esta reflexión que hace el mandatario respecto a esta última pregunta en el balance que hace de su gira por los Emiratos Árabes. ¿Esta decisión ya está tomada por usted? ¿Si hay algún chance para revertir esta medida? ¿Y qué mensaje le daría usted a los alcaldes y parlamentarios del oficialismo, sobre todo, que han insistido en que se reevalúe la alocación de esta nueva cárcel? Mire, hay argumentos que son muy atendibles en un sentido y en otro. Yo, frente a decisiones de políticas públicas que además tienen un efecto de largo plazo, siempre estoy disponible a escuchar otras voces y si eventualmente existen mejores alternativas que cumplan con los requisitos que tenemos hoy día para enfrentar el crimen organizado, poder evaluarlas. Eso es lo que he conversado también con la alcaldesa Hasler. Acá lo importante es que se toman en cuenta todas las consideraciones y los pros y los contras. No hay solución perfecta, pero yo no tengo problemas de orgullo en esto ni dificultades en evaluar decisiones en la medida en que sea sustentado en argumentos, y en esa línea lo estamos trabajando con el ministro Cordero lo vamos a estar trabajando durante todo este tiempo. Lo importante acá es que durante nuestro gobierno vamos a aumentar de manera significativa los cupos en las cárceles y en particular los cupos en cárceles de alta seguridad. Además, lo que nosotros hemos señalado es que durante nuestro gobierno se va a construir una nueva cárcel de alta seguridad. La situación que tenemos hoy día, lo que ha generado polémica, es que el único lugar donde eso es posible hacerlo en el corto plazo es en un sector específico donde actualmente se encuentra el Centro de Justicia, la expenitenciaría y la actual cárcel de alta seguridad. Insisto, yo estoy disponible y he estado disponible a escuchar argumentos, algo estamos conversando con el ministro Cordero, pero acá lo importante es tomar decisiones en función del beneficio del país. Siempre, acá no hay decisiones perfectas, lo importante es no seguir postergándolas, porque justamente porque se postergaron durante mucho tiempo es que tenemos este problema. Muchísimas gracias. Bueno, ahí parte de las declaraciones del presidente Gabriel Boric. En uno de los temas más polémicos que abordaba era lo relativo con Venezuela. Recordemos luego que el presidente electo, Nicolás Maduro, pidiera a la embajada chilena en Caracas que abandonara el país. No se lo pidió solamente a Chile, también recordemos lo hizo con 6 países más para que finalmente salieran de Venezuela después de estas elecciones. Y en ese contexto el presidente Gabriel Boric aprovecha de responder, dice que el manejo de la política internacional lo maneja él, el ejecutivo, que dice no quiere estar inmerso en este tipo de polémicas, y también descarta al menos una idea que ha ido rondando por los partidos, que era cortar las relaciones diplomáticas con Venezuela. Por el momento el presidente descarta esa posibilidad. Así va cerrando, va concluyendo esta gira por los Emiratos Árabes en este balance que hace después de la firma, Paula Mauricio, de una serie de acuerdos, principalmente con el foco puesto en lo económico, con altos empresarios y parlamentarios que lo acompañaron en esta gira, en este breve paso por los Emiratos Árabes. Estuvo en Abu Dhabi, estuvo en Dubái, y ahora el mandatario regresa esta misma tarde a Santiago de Chile. Así que es parte de lo que dejó este breve paso por Emiratos Árabes, una gira marcada, por supuesto, con todo lo relacionado con Venezuela y las elecciones en ese país. Muchas gracias, Paulina. Nos mantenemos en contacto a la espera entonces del término de la gira, el regreso tuyo y de la comitiva presidencial al país. Y aquí no podemos no destacar, Paula, las palabras, yo diría, inequívocas que acabamos de escuchar de boca del presidente de la República, tajantes y rotundas, que no dejan lugar a equívocos, insisto, respecto de la situación de Venezuela y a este rompimiento factual de relaciones en las que ha dispuesto justamente el régimen de Nicolás Maduro. Un respaldo también expreso e inequívoco al canciller Frank Claveren, que ayer planteaba esta conducta de Venezuela como propia de regímenes dictatoriales. En esos mismos términos se planteó en la práctica entonces el presidente de la República al respaldar a su canciller.
hablando de las diatribas de Venezuela, por ejemplo, en los comunicados de las últimas horas, a propósito de este mismo rompimiento de facto de las relaciones. Vamos a seguir en la misma línea con el resto de los países de la región, dijo textualmente el presidente, lo que nos lleva a preguntarnos respecto de los grados de coordinación entonces que va a haber con gobiernos con los cuales no necesariamente las relaciones han sido tan amistosas, porque los países que están en este paquete, ¿no es cierto?, con los cuales rompe Venezuela, son países con gobiernos de derecha como Argentina, nada Perú. menos, Uruguay, Perú, a ver, yo no sé cómo calificar políticamente a Perú, pero se ha venido insertando en esas posiciones, por ejemplo, o con Panamá, en fin, o Costa Rica. Yo creo que ahí la clave, y lo planteábamos más temprano, Mauricio, es Brasil. Y así lo mira el gobierno de Chile, sobre todo... Pero Brasil no está en el PAC de los países con los cuales rompió Venezuela. No, claro, porque Chile tampoco está en un PAC. Chile ha ido planteando su opinión, pero no ha firmado ningún comunicado ni ninguna declaración en conjunto con otros países. Por eso me pregunto por qué grado de coordinación, porque Venezuela nos metió en el PAC. O sea, Venezuela armó un paquete de países los cuales está Chile, con los cuales rompió. Exactamente. Pero Brasil ayer planteaba, y lo decíamos más temprano, planteaba básicamente lo mismo, que es la verificación de las actas. Y hacia allá apunta ahora el discurso del presidente Gabriel Boric, hacia la comunidad internacional, como comunidad internacional, ejercer presión para que esas actas se muestren y esa elección y esos resultados en Venezuela se validen. Claro. Lo que pasa es que hay 3 países que están gobernados por coaliciones o partidos de izquierda en la región, que son Brasil, al que tú mencionas, Colombia. México, Colombia. México, que además está en el proceso de reemplazo de su presidencia por la asunción de la nueva presidenta electa Sheinbaum. Claro. Pero son 3 países con los cuales no ha habido coincidencia para tratar la situación de Venezuela en el pasado reciente. La nueva coyuntura genera otro escenario donde faltan expresiones más explícitas, porque Lula post elecciones no se ha pronunciado. Petro tampoco. O sea, la Cancillería brasileña sí, Lula en lo personal no. Claro. Lula no. Exacto. Lula se pronunció antes, cuando respondió al escenario de Maduro del baño de sangre. Después no lo sabemos que haya habido algún pronunciamiento posterior. Petro ha buscado también una posición más bien discreta frente a lo recién ocurrido en Venezuela. México también, el gobierno de López Obrador, que todavía está en ejercicio, planteó también un desafío a que se conozcan las actas y a que las elecciones sean transparentes, pero no ha habido un pronunciamiento de López Obrador mismo en persona tan tajante como el de Boric. En fin, hay una búsqueda. Yo diría que es súper interesante lo que se está dibujando. Sí, absolutamente. Es un realineamiento de todos los gobiernos latinoamericanos. Cuando hablamos de una coordinación con los demás países de la región, claro, cabe preguntarse cuáles son, porque no sé si de buenas a primeras son aquellos otros a los que Venezuela está sacando de su abanico de relaciones. Exacto. Expulsando a sus misiones diplomáticas y llamando a las misiones diplomáticas venezolanas en esos países, tal como la chilena, a la que vimos salir y abandonar la embajada ayer en la noche. Lo cierto es que esta semana Lula y Boric coinciden en lo del baño de sangre, y ambos países, las cancillerías, coinciden post elecciones en Venezuela, porque no hay que ir tan lejos, hay que ir al 30 de mayo del 2023, cuando Boric y Lula, los presidentes de Chile y de Brasil, tuvieron un durísimo intercambio luego de que el brasileño defendiera al régimen. Cuando Lula... en este tema de Venezuela no había coincidencia con los demás gobiernos. La coincidencia es ahora. O sea, cuando Lula dijo en ese momento y acusó directamente una narrativa basada en prejuicios sobre Venezuela. Claro. Los hechos han venido dando la razón a Boric. Exactamente. Y Lula es el que está cambiando ahora de posición. Es interesante eso. Cambia también de posición Petro. Después que incluso todos los millones de venezolanos que están en Colombia querían ir a votar y Venezuela cerró la frontera. La frontera con sus aliados, se suponía. Estaban buscando acercamientos, Petro. ¿Qué pasa con López Obrador? Bueno, ahí es interesante. Con Perú es distinto, porque tal cual, Perú con Dina Boluarte ha venido situándose en una posición que por lo menos es anti-Pedro Castillo, y desde ese minuto empieza a ser... Es un gobierno con una crisis interna que hace que su posición también sea más compleja. El canciller peruano anoche mismo, después del rompimiento venezolano, dice él ahora, la misión venezolana tiene 72 horas para abandonar Lima. Exacto. Mira, vamos a tener que seguir. Sí, hay que ver cómo se dibuja ese panorama, si es que se dibuja un panorama continental. Y lo otro, lo que preguntaba el presidente, que no podemos dejarlo pasar,
a su alianza de gobierno, que es otro de los temas que ha generado la elección en Venezuela. Lo que decía Boric es que es una alianza diversa y que si cada vez que tuvieran una diferencia se generara una crisis, no podrían conversar. Por ahora está cuidando la relación. De hecho, habla del PC y habla de un gran partido que ha recibido siempre y permanentemente su apoyo, pero habrá que ver qué pasa. Sí. Oye, y último apunte ya como histórico de contexto, no deja de ser sugerente que todas estas cosas las diga Boric desde Emiratos Árabes Unidos. Desde el punto de vista cultural, dices tú. Cultural y político, sí, claro. Porque estamos hablando de un Estado federal, constitucional, monárquico, muy severo, donde no se respetan los derechos humanos, por ejemplo, de las mujeres, donde no hay autonomía de poderes. Ellos tienen, por ejemplo, no tienen un Congreso, tienen un Consejo Federal designado en la práctica de 40 miembros, que es el que legisla. Los jeques de los Emiratos son los que gobiernan, los emires y los jeques. No hay elecciones presidenciales, es hereditario, es como monarquías a la antigua, bueno, como todas las monarquías. Claro. Pero en este caso la monarquía es la que gobierna, no es una monarquía constitucional a la europea, y donde, por ejemplo, el Tribunal Supremo de Justicia se define constitucionalmente como autónomo, pero es nombrado por el mismo Consejo de los Emires. No deja de ser interesante. Paradójico, por lo menos. Paradójico.